Y buenos días a todas. Cierren sus ojos para que podamos orar. Padre Santo y amado, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos esta lección, Señor. Atrévete a enfrentar tu soledad delante de ti, Señor. Rogamos que sea la guianza de tu Espíritu Santo, que tú te glorifiques, Señor, que hables al corazón de todas nosotras, así como lo haces de manera tan particular, Señor, en las áreas en las cuales nosotros necesitamos de ti. Dios del cielo, quita todo estorbo, quita cualquier tipo de situación que pudiese distraernos y que solamente estemos enfocadas en tu palabra y en lo que tienes para nosotros, Señor. A ti sea toda la gloria, la alabanza, la exaltación, te pertenecemos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanitas, pues abramos nuestro libro, quienes lo tengan, en la página 63, es la lección 4. Y dice, atrévete a enfrentar tu soledad. Vamos a checar, por favor, el concepto de lo que significa soledad. Encontré dos conceptos. El primero dice circunstancia de estar solo o sin compañía. Por ejemplo, los ermitaños, ellos están solos, deciden estar solos, ¿no? Y el segundo es un sentimiento de tristeza o melancolía que se tiene por falta, ausencia o la muerte de alguien. Ese es el segundo concepto. Ahora, la soledad, hermanitas, no es un estado, no es algo pasajero, así algo que sea como una emoción, que es un estado, es un sentimiento. ¿Y cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Antes de dar inicio como tal a la lección, pues ya saben que pues checamos algunos puntos para tenerlo más claro. Una emoción aparece de una manera espontánea, es algo sin controlarlo. Por ejemplo, me cuentan un chiste y en ese momento me da risa, en ese momento me siento contenta, en ese momento es, ¿por qué me contaron un chiste? Esa es una emoción, una reacción inmediata es una respuesta o reacción inmediata a un cierto evento. Es pasajero, es temporal. En cambio, un sentimiento es un proceso de interpretación de las emociones. Un proceso implica tiempo. Me va a llevar días, semanas, meses o años. Hablando del sentimiento de soledad, puede llevar décadas de la vida de alguien, ¿no? Nosotros podemos ver el antes y el después cuando vivimos y estamos en la fe, que Cristo sana esa herida en nuestros corazones y en nuestras almas de sentimiento de soledad, de sentimiento de rechazo, sentimiento de abandono. Entonces podemos notar como si era algo que pues sufríamos o sufrimos desde muy temprana edad por diferentes circunstancias y puede durar años. Eso es un sentimiento. ¿De acuerdo? A ver, aquí también hay otra cuestión. Hay quienes pueden estar acompañados de alguien y sentirse solos. A veces sucede en los matrimonios, que hay un matrimonio y aunque están casados, aunque llevan 1, 2, 3, 5, 10, 15, 50 años de casados, son dos soledades acompañadas. Se volvió algo que frío, rutinario, ¿no? Y entonces están las personas viviendo bajo el mismo techo, conviviendo, entre comillas, pero se alejan y viven dos soledades acompañadas. Se sienten solos. Tú le preguntas a ella o le preguntas a él, él no sabe muchas cosas de ella y ella no sabe muchas cosas de él, simplemente cohabitan. Entonces, hay esa situación. Y una cosa es, lo vamos a ver más adelante, lo que es el disfrutar la soledad, no el sentimiento de soledad, sino disfrutar la soledad. Y otra cosa es el aislamiento. El aislamiento es algo patológico, es algo que no es correcto, es algo que no es algo que nos sume, ¿de acuerdo? El que alguien se aísle no quiere decir que sea algo saludable, porque alguien que se aísla se aparta de… Dios no nos creó para estar como si fuéramos un cactus ahí solitas en el desierto. No somos cactus, somos carboncitos que tenemos que estar encendidas por el fuego del Espíritu Santo y cerquita todas como iglesias que somos, como un solo cuerpo, ¿sí? Entonces,
Nada de que me aíslo y es algo, me siento bien y cómoda, aislada. No, eso no es algo que sea saludable mentalmente, menos emocionalmente y menos en el alma, ¿de acuerdo? Entonces, una vez dichas estas cosas, vamos a lo que dice nuestra lección. Todos en algún momento hemos experimentado, pues, la soledad de nuestras vidas. En algún momento, por algún motivo y por alguna circunstancia. A veces esta soledad nos puede llevar a deprimirnos muy fuertemente y a sentirnos que a nadie le importamos, a sentirnos que estamos realmente solos en el mundo, realmente aquí, y ahora ¿qué voy a hacer? Nos lleva a la queja, nos lleva a la inconformidad, nos lleva, como lo leíamos, a esa tristeza, esa melancolía o a esa ausencia, ¿no? Esa ausencia, esa sensación de vacío, esa sensación de hueco. Creo que todas lo hemos experimentado, somos seres humanos y es algo que no es ajeno a los ojos de Dios, ¿de acuerdo? Dice aquí nuestro libro que una de las principales causas que nos puede llevar a la soledad es cuando ponemos nuestra mirada en las personas que nos han dejado. Aquí podemos hablar de un tema de la soledad en cuanto a un sentido de abandono o de desamparo. Esos hijos que son abandonados por su madre, por su padre o por el tutor de quien son cargos. Estaba yo leyendo un testimonio que viene adelante en sus libros que dice, bueno, mi madre falleció y en el funeral, dos hermanitos, a mí y a mi hermano, nos regalaron con diferentes personas. Entonces imagínense, ¿no? Qué fuerte. Dice la palabra en segunda de Timoteo 4:16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Está hablando el apóstol Pablo. Se las está escribiendo a su discípulo Timoteo. ¿Qué nos dice en esta cita? Lo dejaron solo. Y dice que no les sea tomado en cuenta. Hay personas, siempre va a pasar así, y a veces nosotros mismos lo hemos llegado a hacer con otras personas que abandonamos o que incluso traicionamos, que volteamos la espalda o que damos por la espalda o nos dan por la espalda, ¿de acuerdo? A veces hay personas en quienes hemos confiado, en quienes hemos creído, los más cercanos, familiares, a quien llamé mi amigo, mi amiga, ¿no? Y me voltean la espalda. A veces se alejan de nosotros con motivos o sin motivos y ya ni siquiera se ocupan de cómo estamos. No, simplemente nos olvidan. Esto puede llegar a ser algo muy doloroso, ojo, en especial en la edad adulta, en especial cuando viene esa etapa de invierno a nuestras vidas. Esto pasa muchísimo en los adultos mayores, mucho, que los olvidamos. Hay personas que a veces, no sé, llegan a tener la bendición de tener sus abuelitos y ya son adultos, ¿no? Bueno, y uno que otro hasta bisabuelo, pero bueno, son gentes muy longevas y no les hablan, no los ven, no van a escucharlos. Es que siempre me platican lo mismo y pues es lo que tiene para platicar una persona adulto mayor, va a tener muy fresca su memoria en cuanto a largo plazo, corto plazo no. Se va atrofiando muchas veces esas áreas cognitivas, pero la memoria a largo plazo es que yo me acuerdo que en la revolución, o me acuerdo que mi abuelita en la revolución usaba sus botas porfirianas. Pues sígueme platicando, porque es lo que te puede compartir. Entonces háblales, visítales, da algo de lo que tú tienes para dar, y lo que tienes para dar es de parte del Señor Jesucristo. Entonces para ellos es muy doloroso. Incluso en los lugares, en los asilos, los olvidan. Los mismos familiares pagan la mensualidad, pero los olvidan, los dejan ahí como si fueran un mueble. No los visitan, no, nada más les llaman, se necesita eso, aquello, lo llevan, pero los olvidan. No hagamos esto, porque nosotros debemos de honrar a las canas. Nosotros debemos de tener ese respeto, es algo que Dios nos indica en su palabra. No nos olvidemos, porque para ellos es algo muy doloroso. Si a nosotros en alguna etapa de nuestra vida, si sucede algo, sea en tu infancia, en tu adolescencia, en tu juventud o en tu adultez, duele y pega que te olviden, que te abandonen, que te desechen, que te desamparen. Imagínense a ellos que están cuando las fuerzas se debilitan.
Entonces, demos. Y aunque no sea alguien de nuestra familia, ayudemos y demos a los que son más longevos, a los más mayores. Perdón por el pleonasmo, pero sí, ayudémosles, ¿de acuerdo? Ok, entonces, estos eventos dolorosos que nos den la espalda, nos dejen solos, nos puede llevar a la depresión y nos puede llevar a no querer volver a confiar en nadie. Esto nos puede llevar a amargarnos, a frustrarnos y que los pensamientos negativos empiecen a controlarnos. Cuidado con ese diálogo interno. Es decir, quedamos, como se puede decir, como ciscados. No, yo ya, como me fue mal con mi amiga, me traicionó, platicó lo que le dije, o fue algo peor, ¿no? Me bajó al novio, no lo sé. A veces sucede hasta cuando, sí, en adolescentes así pasa, no se diga con las redes sociales, ¿no? Es algo de hoy, que es mi novio y vi que se puso un estado, o vi que se sacó fotos y estaba en quién sabe dónde con quién sabe quién, ¿no? O a lo mejor con mi amiga, ¿no? Entonces para ese adolescente va a ser una traición, le va a doler, ¿no? Y nosotros también vivimos diferentes niveles de situaciones que nos llevan a esto. Cuando no lo resolvemos, cuando empezamos con ese diálogo interno de en nadie puedo confiar, me ha ido muy mal, no quiero volver a acercarme a nadie, la gente es traicionera, no hay amigos, es mentiroso, los hombres, qué sé yo, ¿no? Entonces quedamos como que ciscados. Nosotros tenemos que cuidar nuestro diálogo interno. ¿Por qué? Porque el Señor, acuérdense que lo hemos visto, escucha nuestros pensamientos, Él sabe, tenemos que tener cuidado con lo que pensamos. Y la guianza la tenemos en Filipenses 4:8. Tenemos que tener cuidado con lo que pensamos. Debemos de pensar, e incluso así se llama ese capítulo, ¿no? de la palabra, lo vamos a checarlo. Filipenses 4:8, por favor. Porque esta es una cita que debe de ser de cabecera. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? ¿En esto qué? En esto pensad. El Señor aquí nos lo está poniendo. Yo debo de cuidar mis pensamientos delante de Dios, porque Dios es el primero en saber qué estoy pensando, qué está pasando en mí. Y está conectado a Proverbios 4:23. Cuida tu corazón, cuidemos nuestro corazón. Por eso dice aquí más adelante, ¿qué debemos hacer cuando esto sucede en nuestras vidas? Pablo, el apóstol, dice, no les sea tomado en cuenta. Perdónalos. Perdónales su agravio, perdónales la traición, perdónales la mentira, perdona el desamparo, perdona que te dejaron solo, perdona que te abandonaron, perdónales. No los traigas como rehén, ¿se acuerdan de esa clase? No los traigan con ustedes pegados, no decidas estar así, no decidas recibir ese daño, porque esa es una decisión. Una cosa es que esa persona haya decidido desampararte, dejarte solo, traicionarte, fue su decisión. Pero saben que cada quien tiene lo que tiene para dar. Porque solemos movernos mucho en las relaciones sociales por esperar. Tenemos expectativas y no es tan sano, ¿saben? Yo espero que si hago algo por alguien me dé las gracias. Bueno, si tiene buenos modales, quizás sí. Si es una persona que conoce de Dios, quizás sí. Y a veces hay excepciones. Pero realmente, si no me da las gracias, pues bueno, de todas maneras sí. Es una postura estar como que por encima de esas cosas, aprender a permear mi corazón, hermanitas. ¿Cómo voy a permear mi corazón? ¿Cómo voy a cuidar mi corazón? Permearlo me refiero a ponerle como un impermeable, que las cosas que no debo recibir en mi corazón porque me dañan, no las recibo. Eso es una decisión mía. ¿Sí? Y es como un impermeable que así, tal cual las gotitas de la lluvia en un impermeable, ¿se resbalan? Igual, no me voy a quedar con eso, no voy a decidir quedarme con eso, mejor no se lo tomo en cuenta. Aquí tenemos una clave muy fácil que nos ha dado nuestra líder que nos dice, perdónale, bendícele y suéltalo. ¿Cómo le voy a bendecir? En oración. Voy a orar por esa persona, necesita de Dios. Pero no voy a recibirlo como si fuera, como si yo no tuviese a Dios.
en oración, leyendo la palabra, discipulándome en comunión con Dios, sirviendo al Señor, siendo sincera con Dios, estando como una pámpana, bueno, como un pámpano, una pámpana, pegada a la vid verdadera que es Cristo, voy a permear mi corazón, voy a guardarlo, voy a cuidarlo en obediencia a Dios. Y entonces, pues si esa persona lo que tuvo para darme fue eso, simplemente decido sanarlo, decido trabajarlo, decido no quedarme con eso y yo te bendigo, no te lo tomo en cuenta, te perdono, de corazón te perdono y ¿sabes qué? No hay tema. Si a nuestro Señor bendito, precioso, amado, nuestro amado de nuestro corazón, Jesús, cuando llegan por Él, ¿qué pasó con sus discípulos? ¿Lo dejaron qué? Solo. Ahí está en la Biblia. ¿Qué daño les hizo? ¿Qué mal les hizo? ¿No pecó? Nosotros tenemos ahí la lección y Pablo nos la está diciendo aquí, por ejemplo, en esta cita. O sea, ¿es algo que es de esperarse? Sí. Humanos, falibles, fallamos cualquier cantidad de veces. Nosotros vamos en otro tenor porque tenemos la guianza de la palabra de Dios, que debemos de accionar. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies, yo veo dónde piso, tu palabra y lumbrera a mi camino, veo hacia dónde voy. En Cristo nosotras ya tenemos un rumbo. Ya no estamos como que ahora para dónde se me ocurre, para acá, pues ya no estamos con esas decisiones a ciegas. En Cristo nosotros tenemos ya esa guianza del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Es una gran ganancia. Entonces tenemos la potestad de parte de Dios, ese poder, ese permiso de decidir no sentirme así, de decidir no cargar más con eso. ¿De acuerdo? Dice la página 64. Es importante también que dejes de llorar y lamentar lo que te pasó. Sacúdete, sacúdete, sacúdete. Sacúdete los pies, sacúdete los brazos, sacúdete de esas situaciones que nada más nos envenenan el alma, nos dañan. Sacúdete, no tienes que cargarlo. Nosotros somos nuevas criaturas, tenemos una mente renovada, Romanos 12:2. ¿De acuerdo? Pisa realidad, deja de llorar y lamentar lo que te pasó, pisa realidad. Mi realidad es esta, lo que tenía para darme fue esto. ¿Soy yo quien para juzgar? No. ¿Fue ajeno a los ojos de Dios? Tampoco. Fue lo que tenía para darme, no hay tema. Jesús me restaura, Jesús me levanta, Jesús me ayuda a seguir adelante. No nos quedemos estancadas ahí atoradas como una llanta en el lodo. No nos quedemos atoradas, en Cristo no tenemos por qué quedarnos atoradas. Antes del Señor, sí. Y a lo mejor estábamos hasta exprimidas como una naranja, ¿no? Como un limón así, ¿no? En nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Ahora en Cristo no. Podemos seguir avanzando y no darnos el permiso de vivir de cosas del pasado. Hermanas, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas cada día. A los ojos de Dios no es correcto estar viviendo acariciando, atrayendo el pasado. Cada día, ahí atadas, con ligaduras. Es que a ver, el día de hoy, el día de hoy no he sacado de ahí este pasado que dolió tanto, que me abandonaron, me hicieron, no sé, voy y lo rescato del pasado, lo saco y hoy lo voy a otra vez a chillar, lo voy a sufrir. No, hermanas, no debe de ser así. Dice el primer libro de Samuel 16:1. Dios le habla al profeta Samuel. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, así, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Hasta cuándo, hermana? ¿Hasta cuándo vas a llorar ese pasado doloroso? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar cargando cosas, ataduras, ligaduras, teniendo a Cristo? ¿Hasta cuándo te vas a permitir vivir un cristianismo así, que no sea al 100%? ¿Hasta cuándo te vas a negar el vivir en plenitud de vida de lo que habla la palabra? Vivir el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Hasta cuándo? Eso es cansado. ¿A quién le gusta estar llorando, sufriendo, lamentándose, quejándose?
A nadie, no está padre, no está bonito que al rato tengamos insomnio, que tengamos pesadillas, ansiedad, estrés, angustia, desesperación. El cerebro siempre va a recordar en presente. Entonces, si yo evoco esos recuerdos del pasado que no estén resueltos, voy a volver a sentir exactamente lo mismo que cuando lo viví. Nosotros tenemos al Señor, ¿de acuerdo? Ok, amén. Saúl había desobedecido a Dios al no destruir a todo el pueblo de Amalec, ¿se acuerdan de ese pasaje? Y dejó vivo al rey Agag. Entonces Saúl nunca se arrepintió y el Espíritu Santo se apartó de él. Por eso es que Dios decide que tan. Dice 1 Samuel 15, 34, 35. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. O sea, no lo volvió a ver. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Le desobedeció, se ensoberbeció, quiso andar en su propio camino. Pero aquí Samuel apreciaba mucho al rey Saúl. Había estado muy cerca. Entonces le dolió a Samuel. Le dolió lo que pasó con Saúl. Y entonces aquí nos dice, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando y lamentando el abandono de esas personas que te dejaron? ¿Hasta cuándo no vas a aceptar que fue su decisión no estar más en tu vida? ¿Hasta cuándo? Imagínense que nuestra vida es como si fuera un tren y nosotros vamos aquí, ¿no? Hasta adelante, nuestro tren de la vida. A lo largo del camino y del trayecto de nuestra vida va a haber cualquier cantidad de personas que se bajen del tren, ¿saben? Que deciden bajarse del tren. A veces es el esposo, a veces son los papás, a veces son los hijos. Son sus decisiones. Ahora, si hablamos de un tema de que alguien falleció, pues hermanas, racionalmente lo tenemos muy claro. Vivimos y si algo tenemos seguro es que vamos a separarnos de nuestro cuerpo. Nosotros en Cristo vamos a morir, separarnos de nuestro cuerpo, pero no dejamos de existir. Nosotros tenemos esa esperanza de la vida eterna. No es un adiós, es un hasta luego. Y nos vamos a la verdadera vida. Entonces, ¿dónde está nos duele la carne? ¿Que no vamos a ver a la persona más físicamente? Sí. Hablando de que alguien parta con el Señor, sí. Pero el Señor tiene conocimiento de qué se ocurre y tiene ese consuelo perfecto para nuestro corazón, para el alma que se está doliendo. Y ¿saben qué? Que con el tiempo aprendemos a amar muchísimo más a esa persona que cuando la teníamos físicamente. Amamos su recuerdo, amamos su legado, sus enseñanzas. Disfrutar lo bonito en recuerdo de esas personas que se van, que hemos amado y que se nos adelantaron. Muy bueno sería pues que hayan conocido del Señor, y siempre el Señor va a dar oportunidad a que alguien se arrepienta, siempre, Él no quiere que nadie se pierda. Ok, en este caso no debemos de quedar ciscadas ni tener miedo a abrir nuestro corazón a nuevas amistades, pues no sé, si está una nueva oportunidad en cuanto a una relación sentimental, pues no sé, ¿verdad? Ya es algo muy personal, siempre y cuando sea de la manera correcta delante de Dios, pero no quedar con ese miedo. No quedar como si fuésemos apartadas, porque a veces esa soledad nos da esa sensación como si fuésemos indeseables, como que fuchi, como que yo no, como que no fui, no lo hice, y esas son puros engaños de parte del enemigo hacia nosotros. Nosotros debemos de estar cerquita como iglesia, dice la palabra en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Es bien importante que permanezcamos de cerquita. Venir a mujeres, venir a los otros discipulados si tienes oportunidad. Los domingos congrégate, sírvele al Señor, nos levanta, nos restaura, nos anima, nos ayuda. Algo hace Dios de manera poderosa y especial, que va trabajando en nuestro corazón, vamos creciendo, vamos acercándonos más a Dios porque vamos conociéndolo más. ¿Quién es Él? ¿Cómo piensa? ¿Qué quiere? Sus atributos. Vamos estando más cerca, conocemos a más hermanitas, disfrutamos, vamos haciendo muchas cosas importantes. Aprendemos además. A veces sucede que nuestros mismos hermanos en la fe pudiesen llegar a lastimarnos. Hermanitas, lo hemos escuchado muchas veces.
La iglesia es un hospital. Aquí no estamos los que no necesitamos de Dios. Aquí no estamos los que tenemos una vida perfecta, que wow, todo está bien, no pasa nada. No, en la iglesia en Cristo estamos todos los que necesitamos de Dios. Mancos, sordos, mudos, cojos, tuertos, traidores, mentirosos, ladrones, secuestradores, estafadores, enfermizos, qué sé yo. Esa es la iglesia en Cristo. Lo que quizás afuera se ha desechado y demás, por eso a veces se les hace increíble que dicen, ay, pero si secuestraba, ahí se arrepintió y ya Dios lo perdonó y ahora sí es aleluya. Pues aunque les cueste trabajo. Así lo dice la palabra, que si nosotros nos arrepentimos de corazón, genuinamente, Dios nos perdona y nos levanta y nos restaura. Y ayudamos a que otros vengan aquí donde sí cabemos, aquí donde vivimos en plenitud de vida, aquí donde nos gozamos en la presencia de Dios, donde podemos alabar su nombre, donde nos deleitamos en estar en eventos, en estar juntas, en estar unidas. Un solo Dios, un solo Espíritu, un solo bautismo, una sola fe. Una sola iglesia, un solo cuerpo, aquí caben, que es nuestra misión, acuérdense. Y pues digan lo que digan, eso es lo grandioso de estar aquí congregadas, así que no dejemos de congregarnos. Animemos y traigamos gloria a Dios, gloria al Señor. Animemos y traigamos a más personas, bendito sea el Señor, para que vengan a más mujeres. Es una necesidad tremenda, tremenda, hermanas. Pospandemia hay mucha viudez, orfandad, mujeres desamparadas, porque hubo mucha también infidelidad, engaños, traiciones, divorcios a través de las redes, sí. Y también otras que se descubrieron. Hay muchos corazones de mujeres, y me refiero a mujeres porque estamos en el estudio de mujeres, pero en general mucha población lastimada y herida, con mucha ansiedad, con mucho estrés, con muchos miedos. Entonces hay una necesidad gigante. ¿Quién más va a poder llenar esos huecos si no es Cristo? ¿Quién más va a poder llenar esa vaciedad si no es Cristo? Nos decía nuestra líder clases atrás, la única pieza que puede embonar en ese rompecabezas que está incompleto de tu vida es Cristo, es su palabra, es su consuelo, su fortaleza. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos de su espíritu? ¿Hacia dónde más nos vamos a acercar si no es hacia el Señor, hermanas? Entonces es importantísimo. Nosotros necesitamos de la familia de la fe para poder avanzar, para poder animarnos, para poder conocernos, para poder ayudarnos, ¿de acuerdo? Gloria a Dios, efectivamente. Nosotros nos congregamos para no sentirnos solas, nos congregamos por obediencia a Dios, nos congregamos para tener un crecimiento espiritual, porque aprendemos, profundizamos en ese tipo de discipulados, es especializado. Nos congregamos incluso para desarrollar habilidades sociales, para saber cómo comportarnos, cómo soportarnos en amor, cómo tratarnos las unas con las otras. Nos congregamos para crecer. Es maravilloso. Dios nunca nos va a dejar. Página 66, jamás. Dice segunda de Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, de que me devorara, de que acabara conmigo. ¿Quién es la boca del león? ¿Quién cree? Sí, no crean que va a ser un león del circo, que ya no hay, ¿verdad? Pero no. El enemigo, ese que está como león rugiente viendo a quién devorará, a eso se refiere. Pablo no solo sabía que no estaba solo, sino que siguió cumpliendo el propósito de Dios. Es decir, avanza en tu carrera, avanza, sigue adelante. No frenes lo que Dios ya ha puesto en ti. No frenes el propósito de Dios. Estamos aquí para poder cumplir el propósito de Dios. No estamos aquí porque no haya algo que hacer. Estamos aquí para cumplir el propósito de Dios. No lo olvidemos. No lo desviemos, no seamos parte de que ese propósito se frustre o se rompa. Cumplamos con gozo, con alegría, con compromiso, con responsabilidad. Asumamos lo que tenemos en nuestra vida. Nos va a ayudar a crecer. Necesitamos madurar. Punto. Si a veces se convierte en un tema, por ejemplo, de matrimonio, bueno, yo elegí
con quien estoy casada. Creo que aquí, no lo sé, o habrá alguien que desde chiquita la comprometieron cuando nació y te dijo, este señor de 40 años, tú recién nacida, va a ser tu marido. ¿A alguien le pasó así? Porque eso sucedía, ¿no? No, entonces tu marido tú te lo escogiste, ¿no? Tu prójimo, tu próximo, tú lo elegiste, ¿no? Tú le diste el sí, ¿verdad? Le diste tu linda manita. Entonces asumamos, no nos quejemos, no nos fastidiemos, porque el primer testimonio se lo damos al Señor. Nuestro primer pensamiento aquí, para que venga acá y ejecutemos, se lo damos al Señor. Cuidemos nuestro corazón, ¿de acuerdo? Y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. A veces hay momentos muy difíciles en la vida, pero debemos de tener muy claro como que es algo cierto totalmente, es algo, una verdad absoluta, que el Señor está a nuestro lado y que siempre, siempre, siempre Él nos va a ayudar. Amén. Tenemos aquí este ejemplo en Juan 5:2-9. Aquí vamos al versículo 2, página 66. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, que quiere decir bondad. Fíjense qué bonito se llamaba ese estanque, no sé si existe actualmente, el cual tiene 5 pórticos. Dios quiere extenderte tu bondad, nos quiere extender su bondad hacia nosotros. No importa cómo nos sintamos en este momento, siempre Él está conmigo. Yo no debo de permitirme dudar de que siempre Dios está conmigo. Dice el verso 3 y 4. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, o sea, la iglesia, ¿verdad?, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendió de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había en este lugar una multitud de enfermos y discapacitados, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tal vez nosotros estemos en esa espera como el paralítico de Betesda. Quizás estemos en esa espera. Confiamos en que una persona o personas que nos han hecho daño, abandonado, desamparado, regresen y entonces sea sanado nuestro corazón. Pero ¿saben qué? Nuestra esperanza está puesta en alguien que es de carne y hueso. Y ahí no debemos de poner nuestra esperanza, porque nos vamos a encontrar con un portazo. Nuestra esperanza debe de estar puesta en el Señor, siempre, siempre. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este hombre era, fíjense características, paralítico. Tenía 38 años enfermo y la soledad nos puede paralizar. Él estaba ahí, solito, no podía ir hasta el estanque, no podía ir hasta ese lugar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta soledad nos puede paralizar y que al estar paralizados vamos a depender de los demás para poder avanzar, para poder hacer algo o dejar de hacer algo. No debemos de tener esa condición de que yo me deposite en los demás. No, hermanas, yo debo de estar conmigo misma. Esa seguridad, ese sanar mi autoestima, ese sanar mi autovalía, ese saber que tengo mi identidad bien puesta en mí, solamente Cristo me lo da. Para entonces no esperar o no pensar que alguien, porque me da unas miguitas de afecto, ya estoy ahí como, no sé, dice por ahí la palabra, ¿no? Como perrillo debajo de la mesa, ahí con las migajas, ¿no? Como un perrillo o una perrilla, ¿no? Ahí, dame más. No, hermanas, el Señor no nos da migajas. El Señor nos restaura nuestra identidad y nos hace saber que como identidad somos, hasta antes que tu nombre, hija de Dios Altísimo. Hija de Dios, esa es nuestra identidad, somos hijas de Dios. Y cuando yo soy hija de Dios, yo no puedo esperar que alguien venga y me diga quién soy, cuáles son mis gustos, cómo me voy a vestir, cuánto valgo, qué me gusta o qué no me gusta, qué decisión voy a tomar o qué decisión no voy a tomar. No, yo lo tengo claro porque estudio la palabra, lo tengo claro porque sé quién soy, tengo un rumbo, sé hacia dónde voy. Sé que Dios tiene un propósito y si no sabes tu propósito, más allá de compartir el evangelio, por ejemplo,
qué talentos tengo, qué dones tengo, porque deben de ser puestos al servicio de Dios en la iglesia, ojo. Y si no lo sé, voy a orar para que Dios me lo diga. Señor, ¿cuál es mi propósito? Señor, ¿cuáles son mis talentos? Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Pero lo tengo de parte de Dios. Yo no voy a esperar que yo soy valiosa porque alguien más me diga, es que sí eres valiosa. No puedo esperar que me vengan a platicar lo que yo debo de saber de mí misma, para entonces cerrarle la puerta a esas heridas de rechazo, de soledad, de abandono, de desamparo, ¿sí? Y sanar. Yo no estoy diciendo que eso lo ocultes y lo guardes en tu historia y ya no lo vuelves. No, resuélvelo. ¿Cómo lo voy a resolver? Hablándolo con Dios, orando, teniendo esa comunicación de Dios, con decirle, me está doliendo esto. Dios sabe todo, porque es todopoderoso, pero es nuestro Dios. Entonces, ¿qué mejor que acercarnos ante su presencia? Oración quiere decir hablar con Dios y platicarle, mira, me pasó esto. Me ha dolido, háblale de tu dolor. Me duele esto, me siento así, me siento asado. ¿Sí? Señor, perdono, o Señor, me arrepiento, o Señor, restáurame, o Señor, vivifícame, lléname de tu presencia. Quiero adorarte en libertad. Adórale. Es un tipo de oración, solamente adorarle, no le pidas nada, que tu corazón esté en adoración hacia Dios. Adórale y Dios con su sutileza, con su ternura, con su amor perfecto, nos va restaurando, nos va sacando adelante. Ok, ¿cuánto tiempo llevas esperando a que regrese esa persona que te abandonó, que se fue de tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas esperando a que te hable algún familiar para preguntarte, oye, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo has esperado a que esa persona a quien amas y que te lastimó te pida perdón y regrese a tu lado? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo más vas a esperar? Ninguna persona va a llenar el vacío que tienes, solamente Jesús. Si esa persona decidió irse y no volver, fue su decisión y fue lo que tenía para dar. No podemos tener a alguien a fuerza, no estaría padre, porque ni Dios lo hace teniendo todo el poder. Bueno, versículo 6-7 dice, cuando Jesús lo vio acostado, acuérdense que estamos hablando del paralítico, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, ponte así en este lugar. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Quién notó lo que le pasaba al paralítico? ¿A quién le importó lo que le pasaba al paralítico? A Jesús, a nuestro Señor. Él fue el que estuvo ahí. Observemos que este paralítico se sentía solo, que no tenía a nadie y Jesús le preguntó, no le preguntó si estaba solo, sino le preguntó si quería ser sano. No le dijo, él vio que estaba solo, por eso llegó a su lado. Fue su llenura total, fue la llenura total de su vacío y fue Jesús su sanidad, que es lo que Dios nos ofrece, nuestra restauración completa. Él quiere que estemos sanas, Él quiere que no dependamos estar bien porque el otro está bien. Y si el otro está enojado, la otra está enojada, entonces yo voy a estar mal, porque estamos hablando de relaciones que no son sanas. Entonces yo no puedo estar en la medida de como los demás están, no, porque la relación cercana con Dios me va a dar estabilidad interna, me va a dar paz interna, paz mental, paz emocional, paz en mi alma. Y eso, pase lo que pase, es inamovible, porque son porciones de lo alto. Son porciones de parte de Dios. Versículo 8-9 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, gloria a su nombre de nuestro Dios. Aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Dos cosas que le pidió Jesús que hiciera a este hombre. Número 1, le dijo, levántate. Significa despierta. Estamos página 68. Enderézate, resucita. Son sinónimos de esta palabra. Levántate del sueño, de estar sentado o acostado, levántate de la enfermedad, levántate de la oscuridad, de las tinieblas, de la muerte, de la pérdida, de la inactividad, de la rutina, levántate de la pereza,
Levántate de la mediocridad, del conformismo, no vivas una vida espiritual así. Cuando tenemos, así como los brazos de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, sus brazos extendidos, todo un panorama que no tiene límites, hermana, no tiene límites para poder crecer, para poder dar, para poder avanzar en nuestra vida espiritual. No tengamos una vida espiritual ya, de dominguito, jugando al cristianito. No, en verdad que es una delicia, es un deleite, es un regalo convivir de cerquita con nuestro amado, el amado de nuestro corazón, nuestro Señor precioso y santo. No nos lo perdamos el tiempo que estemos aquí como peregrinas y extranjeras. Gloria a Dios. ¿Cómo te ha tenido el abandono de esta o de estas personas? Decide no seguir igual, decide cambiar tu mentalidad, decide tomar la decisión. Dios nos da el permiso y quiere que eso hagamos, de hacer cambios en nuestra vida. Dependamos de nuestro amado, de Jesús, dependamos de Él, despertemos de ese letargo espiritual, porque Dios nunca se ha alejado de nosotros. Aún en nuestros peores momentos, Él es el que está cercano a nosotros. Nunca se aleja de nosotros, jamás, aunque la persona ni siquiera le conozca. Aún de esas personas que llegan a negarlo, que no tienen a Cristo como nosotros, tampoco a ellos los deja, porque la misericordia de Dios es para siempre. Dice, toma tu lecho y anda, página 69. Lecho significa cama. La soledad nos tiene a veces en una cama, tal cual, llorando de tristeza, imaginándonos cosas que lejos de ayudarnos nos hunden más. Nuevamente ese diálogo interno. Nuestros pensamientos, que se llaman pensamientos rumiantes, ahí como si fuésemos una vaca aquí en el cerebro con 5 estómagos, rumiando y rumiando y rumiando y rumiando y rumiando, y nos hacemos daño incluso orgánicamente. Ahí derramamos cortisol y cortisol y cortisol en nuestro cerebro, que no saben qué nos genera, un buen de estrés y de ansiedad, insomnio, problemas para dormir. Dejamos de disfrutar la vida. Dejamos de disfrutar los deleites que tenemos, todo lo que Dios ha creado, porque no nos cuesta nada. Voltear al cielo y mirar las estrellas, o voltear al cielo y ver las nubes, siempre Dios pinta un paisaje diferente, porque nos ama. Dejamos de ver los árboles en esta época, que es invierno, o cuando reverdecen, o cuando en medio del cascajo hay una diminuta florecita perfecta. Y yo no sé si te has detenido a tocar sus pétalos tersos, perfecta, ahí en medio de cascajo. Son las pequeñas cosas de la vida que son regalos de Dios que muchas veces pasamos por alto por estar inmersas en estar escuchando esas voces que no nos bendicen. Y no vienen de Dios, vienen del enemigo. Y nosotros tenemos a Cristo. Nosotros tenemos que hacer algo diferente. Dice el Salmo 6:6, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Esto le pasó a David. Por eso es que Dios entiende perfecto lo que nos pasa a nosotros. Pues levanta, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. No significa que evadamos la realidad de lo que hemos vivido. No, al contrario, el estar bien conscientes de lo que hemos vivido nos va a ayudar, nos va a sustentar y nos va a dar esa evidencia, nos va a hacer constatar el poder de Dios en nuestras vidas, el amor de Dios en nuestras vidas, su grande y perfecta salvación en nuestras vidas, porque es un parteaguas cuando Jesús llega a nuestras vidas. Es el antes sin Cristo y el ahora con Cristo. Y eso nos da para arriba, nos ayuda en todo momento. Gloria al Señor. Atrévete a soltar lo que te tenga atada a esa cama. Llámense emociones, llámense pensamientos, llámense eventos del pasado. Rompe con todas esas ligaduras de alma que tengas con esas personas que te abandonaron, que te desampararon o que partieron. Rompe con esas ligaduras. ¿Se acuerdan que la vez pasada les comentaba de una persona que no logró superar un duelo, ¿no? Que partió y conocía del Señor, pero no logró superar un duelo de una pérdida que tuvo. Cayó en depresión profunda. Entonces, cuidado porque nos enferma, ¿de acuerdo? Suelta todo eso y saca con Dios todo el dolor y sigue avanzando.
El Señor se queda con nuestras cargas y Él nos da cargas de paz, cargas de gozo, cargas de dominio propio, cargas de hambre y sed de su palabra, cargas de disfrutar todo lo que hay en este mundo, de hablar con las hermanas, de estudiar la palabra de Dios, de investigar, de cantar, de gozarnos, de alabar a Dios, de compartir la palabra, de servir en la iglesia. Hermana, ora a Dios. ¿En dónde quieres que yo te sirva? Y si no, estar en oración por los ministerios ya es un servicio. Que en tus oraciones te acuerdes, es que esta hermanita ya está sirviendo al Señor, pero no te quedes pasivo, porque en el Señor tenemos actividad. El Señor es dinámico. Si se fijan, y hemos leído la palabra, hemos leído la Biblia, el Señor es dinámico. Una cosa, otra cosa. Quien diga que ser cristiano es aburrido, súper equivocado. Que ay, es que tú, aleluyita, no, pues mira tú, qué aburrida vida. Nos falta tiempo. Muchas veces, ¿qué tal cuando nos metemos a orar y se nos pasa un poquito la mano del tiempo y tenemos nuestras actividades? Pues Dios nos redime los tiempos, pero estamos activas, que si esto y que ya me apuré. ¿Cuántas cosas hicimos para poder venir al estudio hoy? Tuvimos que andar así y estamos organizadas y estamos, pero sí, ahí, ¿no? En pie de guerra, hermana. En pie de guerra. No tenemos que vivir atadas a todo lo que significa el pasado, porque no estamos solas, porque Jesús está con nosotros en todo momento. Amén. Le tenemos que dar un sentido. En un momento dado también existe la soledad en un sentido positivo, ¿sí? No es diferente, es muy diferente tener sentimiento de soledad que me voy a dar un espacio, que voy a tener un tiempo a solas. Son dos cosas muy, pero muy diferentes. Les voy a platicar tantito sobre esto. Es algo que se puede decir que es interpretativo. Puedo vivir la soledad, el estar sola, como algo positivo o como algo negativo. Desgraciadamente hay un peso que sí es de tipo social, porque si saben que alguien está solo, dicen, no, pues es que vive sola o está solo, ¿no? Hay un peso social, como que hay un tema ahí, pero es muy diferente tener el sentimiento de soledad me va a llevar a estar así. Pero yo puedo estar viviendo, y nosotros en Cristo, yo diría, con el Señor en todo momento. Es el Señor de mi casa, es mi esposo, es mi hermano, es mi padre, es mi amigo, es mi Señor, es todo, ¿de acuerdo? Son dos cosas diferentes. Vamos en la soledad a encontrar posturas encontradas. En cuanto una postura negativa va a significar, acuérdense, sentimiento de soledad, desolación, incertidumbre, agonía, miedo, sentimiento de abandono, profunda tristeza, sentir que a nadie le importo, sentir que nadie me ama o que a nadie puedo amar, ¿de acuerdo? O no sentirme amada. Y en un sentido positivo de que estoy sola, porque a lo mejor no estoy casada, porque a lo mejor estoy, no sé, separada, o porque partió mi marido, estoy yo sola, ¿no? Eso puede significar que me doy un espacio, oportunidad para desarrollar proyectos, área de oportunidad para conocerme a mí misma, para convivir con el Señor, para organizar mis tiempos, para mimarme, para chiquearme, ¿no? Pues me voy a ir a echar un cafecito, me voy a ir a comer, y ahora ¿dónde vamos a ir? Me voy a ir a un museo, ¿no? Estoy con el Señor y conmigo misma, y eso me lleva mucho a conocerme a mí también, no es algo que esté mal, ¿no? Puedo entrar en mayor intimidad con Dios, también voy a crecer. Hubo alguien que por ahí comenta, un filósofo, que decía, nunca he estado menos solo que cuando estoy solo. Nunca he estado menos solo que cuando estoy solo. ¿De acuerdo? Exactamente. Nunca he estado menos solo que cuando estoy solo. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que alguien esté solo, que no esté con sentimiento de soledad, no es algo que esté mal. Es un área de oportunidad. La soledad, si yo decido, enviudé o nunca me casé y decido estar así, no es una maldición. Simplemente es una elección. O alguien ya no tiene, no sé, se divorció, ¿no? Y decide ya no volver a comprometerse sentimentalmente con alguien, casarse. No es una maldición, es una elección. No pasa nada. Jesús no se enoja, ¿de acuerdo? Entonces, yo les quiero comentar acerca de
una pequeña guía. Son 5 puntos que si quieren los pueden ir tomando nota, es muy breve, que nos va a ayudar con las situaciones y circunstancias que tenemos en nuestra vida, lo que se presenta, lo que hemos vivido, lo que es del día a día. Y es muy fácil, son 5 palabras: analiza, identifica, prevé, decide y ejecuta. Analiza, identifica, prevé, decide y ejecuta. Siempre con la guianza de Dios. Siempre con la guianza de Dios. Analiza, identifica, prevé, decide y ejecuta. ¿De acuerdo? Muchas veces en cuanto a este tema de las heridas por la soledad, es decir, el sentimiento de soledad, la gente con mayor dificultad a la soledad van a ser cuando hay heridas no sanadas, es decir, que hay áreas que no están reconciliadas con ellos mismos. Entonces tengo ese miedo, tengo esa soledad ahí cargando conmigo, ese sentimiento de soledad, ¿de acuerdo? Porque cuando nosotros nos quedamos solos, en realidad no estamos solos, está número 1 Jesús con nosotros y estamos con nosotros mismos. Entonces no estamos solos, es a la larga también ahí viene y mete su colota el enemigo, sus manotas, sus garrotas o lo que quieran. Viene a intervenir el enemigo, ¿de acuerdo? Entonces yo con estos 5 puntos, una situación, yo la voy a analizar, la voy a identificar qué emoción estoy sintiendo ante esta situación, acuérdense que es temporal, voy a prever, a ver, ¿no? Eso es parte del análisis, voy a tomar una decisión y voy a ejecutar y me tiene que llevar al perdón. Me tiene que llevar a estar a cuentas, me tiene que llevar a aceptar al de enfrente con lo que tiene para darme. Es que yo esperaba de ti que… ¿Y por qué? ¿Por qué voy a tener un concepto más alto de mí misma que el que debo de tener? ¿Por qué tendría que, si le di la mano, darme la mano? A lo mejor no le enseñaron en su casa a dar la mano. O sea, no pasa nada. No pasa nada, hermanas. Analícenlo. ¿Se me va a caer mi mano? No, pues ya sé que le gusta saludar así. ¿No? Pues así. Aunque lo cristiano sería que llegue, que le abrace y que le dé un beso. ¿Sabes qué? Te amo, hermana, Dios te bendiga. Porque somos carboncitas, ¿de acuerdo? Somos carboncitas. Dice Isaías 51:3. Ciertamente consolará Jehová a Sión. Sión somos nosotros, iglesia, ¿de acuerdo? Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Acuérdense que paraíso significa lugar de felicidad. Y su soledad en huerto de Jehová, en huerto de Dios, donde hay fruto, ¿cómo es un huerto? Es hermoso. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Amén. Porque esta es una promesa de parte del Señor para nosotros. Anótalo. No hay soledad. Aquí está la palabra de parte de Dios para decirte, ¿sabes qué? Decide no sentirte así. Y entonces también 1 de Pedro 5, por favor. Dice, búscala por favor. Primera de Pedro 5. Y con esta cita vamos a cerrar y vamos a orar. ¿Ya la tienes? Ok. Vamos a leerla todas. Mas el Dios de toda gracia, 1, 2, 3. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén, amén. Eso puedes orarlo para ti. Siempre va a haber aflicción por una u otra situación.
Siempre va a haber situaciones que nos van a llevar a tener muchas emociones, pero acuérdense que es algo temporal, ¿de acuerdo? No nos dejemos arrastrar por ese alud de lodo. Y ahí, como si no tuviésemos Dios, aunque hay cosas que duelen terriblemente, que no las veíamos venir, que jamás hubiésemos decidido vivir. A veces son circunstancias, a veces son cosas que se van dando, por ejemplo, una enfermedad crónica degenerativa en algún familiar. Pero ahí estamos en pie porque somos supercapaces, no hermanas, por la gracia de Dios, por el amor que Dios nos tiene, porque Él nos llena de fuerzas, nos da fuerzas de búfalo, pies de cierva, alas como de águila para volar por encima de la tormenta, gozarme. Aún en el momento en que esté el peor momento de mi vida, gozarme en el Dios de mi salvación, porque también ahí Dios está haciendo algo conmigo. Todo obra para bien para las que amamos a Cristo. Todo obra para bien. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor porque nos has permitido tener esta lección, Dios. Gracias Dios bendito porque tú eres quien sana completamente toda herida de soledad, de rechazo, de abandono, de desamparo, todo dolor, porque alguien parte de esta tierra de los vivientes. Aún y al fin y al cabo es una pérdida, Señor, y tú nos llevas en ese duelo sano, Señor. Gracias porque tú vienes a restaurar y hacer todas las cosas nuevas. Gracias, Señor, porque tú nos perfeccionas, afirmas, fortaleces y estableces cada día en tu reino, por tu sangre, por tu sacrificio, por tu bondad infinita. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres fiel, justo y verdadero. Y en cada etapa de nuestra vida podemos tener esa bendición que nos das y que nos has dado. Y podemos darnos cuenta que desde el momento en que tú decidiste que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, nunca, nunca, nunca nos has abandonado ni lo harás. Eres Dios de verdad y eres nuestro Dios. Y nosotros nos sentimos felices, agradecidas y gozosas de que te tengamos a ti, de que tenemos a quien ir, de que en ti tenemos esperanza viva, de que tú eres nuestro sanador. Así que en este día renunciamos en el nombre de Jesús a todo sentimiento de soledad, todo sentimiento de rechazo, de abandono, de desamparo, a todo dolor por pérdidas también, Señor. Y a quien sea ese caso, lleva duelo sano, Señor, en ese acompañamiento perfecto hasta llegar a la aceptación total. Ayúdanos a caminar aceptando a los demás, a dar y a no devolver mal por mal, sino a perdonar y que nuestros corazones sean adiestrados en ese perdón cada día. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, te amamos, te glorificamos y te agradecemos mucho todo este regalo que nos das en esta congregación, en este discipulado, en estas instalaciones. No es más que tu gracia y tu amor hacia nosotros. Bendito seas en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.